Muy buenas developers, ya estamos aquí por la mañana otra vez para un nuevo vídeo. Y ahora nos vamos a meter en los condicionales. Los condicionales nos permiten controlar el camino de ejecución workflow de nuestro programa. De tal forma que nosotros podemos bifurcarlo, ¿vale? Esta es la típica representación que puede que a alguno le suene en UML, Unified Model Language, donde vemos un flujo de un posible programa en el que se ponen datos, se ingresan datos, se verifican datos, estos son acciones, y aquí entra en juego un condicional. Esto en forma de rombo, que es, oye, ¿los datos son correctos? Pues entonces seguimos. ¿Son incorrectos? Pues nos devuelve al punto inicial. ¿Vale? Esto es un workflow, esto es un flujo de programa, porque nuestros programas no siempre van a ser lineales, en plan de, dame la media y punto, sino que vamos a hacer cosas. ¿Vale? Como decía Rajoy, aquello de los catalanes hacen cosas. Pero nosotros también. Entonces, ¿qué tipos de condicionales vamos a tener? Bueno, pues el más típico, para empezar, es el if, que de hecho es este de aquí. Esto es un if. Else. Si esto está mal, tira para acá. El if se puede extender con el else, que es, si haces una cosa, o sea, si la condición se cumple, haz esto. Si no, haz esto otro. ¿Vale? De hecho, le voy a poner como if else junto. Vamos a tener también otro condicional que es el switch, que en el fondo es como un encadenamiento de ifs. Ahora lo veremos. También está el operador ternario, que es otra forma de escribir, de usar el if else. Vamos a ver en código qué significa eso. Imaginaros que yo quiero proveer de estos dos números. Quiero hacer un print average, pero quiero que el programa diga, si el número es negativo, no te dejo hacerlo, porque no permito sacar medias de números negativos, por ejemplo. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a llamar a la función, le vamos a cambiar el nombre, le vamos a llamar getAverageExamMark. ¿Vale? O rank. Entonces, si esto es la media de un examen, en principio no puedo poner puntos negativos de un examen. Entonces, este está bien. Pero imaginaros que aquí me equivoco y le pongo un -2, -5. Y yo quiero controlar eso. Pues para eso utilizo un condicional y digo, si A es menor que 0, ahora lo explicaré, pues sacame un mensaje diciéndome ninguna de las notas. Vamos a analizar, estamos analizando. En primer lugar, vemos aquí un operador de comparación. Y es que los condicionales pues trabajan con... Una de las cosas con las que trabaja es con comparación. En este caso, la más sencilla. Comparo una expresión resultado de esta comparación. Al fin y al cabo, lo que es los paréntesis necesita que se evalúe una expresión. Y la evaluamos de esta forma. Comparando A con un número determinado. Entonces, si nos dan un número negativo, devolvemos un -1 como diciendo no vale para nada. Ahora mismo lo hago así. En el capítulo siguiente cambiaré este código por el throw exception cuando hagamos el try catch, que es lo que es una de las cosas que vienen después, ¿vale? Para el control de errores. Pero por ahora vamos a hacerlo así. Entonces, si yo, puedo copiar y pegar, lo mismo para el B, que ahora enseñaré otra forma.
Con este return, pues si esta condición se pasa, tira para adelante, o sea, ya sale de la función, no sigue calculando nada. Con lo cual, podríamos escribir aquí un flujo. Sería, la primera acción sería A menor que 0. Pues nos lleva a error de programa. Esto sería true. Aquí pondríamos, en el caso de que esto sea cierto, true es un boolean, porque el resultado de hacer esta operación nos da un true o un false, pues nos lleva a error de programa. Si seguimos para adelante, else, vamos a meter otro condicional, que sería b menor que 0, tira para acá. Si esto es true, false. Y aquí, si es false, pues calculamos y nos lleva a fin de programa. Fin de programa, en este caso, este también. Bueno, esto es lo más simple. Esto es lo que está pasando aquí. Ahora bien, aquí hay unas cuantas variantes. Por ejemplo, esto sería equivalente a que si se cumple esto, y si no, entonces seguimos. Esto es equivalente, este else aquí, porque no le estoy dando ninguna condición. Que podríamos reescribirlo de la siguiente forma. No hemos cambiado el proceso, siempre hemos cambiado la forma de escribirlo. Tipo, si A es menor que 0, sal. Si no, entonces, si B es menor que 0, aquí. Y podríamos encadenar un montón de condiciones. Por ejemplo, else. Descartando esto. Y ahora fijaos que también podemos combinar para que if A menor que 5 o B menor que 5, aquí se dan dos condiciones. Estamos juntando estas dos. Aquí estamos haciendo varias transformaciones. Primero, esta, que se convierte en true o false. Luego esta en true o false. Y luego la combinación de true o false y true o false nos da otra combinación. Esto significa O. Si este es el operador menor que, esto es el operador O. Que es, si esta condición es cierta o esta condición es cierta, entonces entra aquí. Si no, no. Y aquí podríamos decir, no salimos de la condición del programa, pero decimos enviar nota a los padres porque no se puede aprobar con una nota por debajo de 5. Por ejemplo, en este caso no estamos saliendo del programa, estamos metiendo más condiciones. Estamos modificando este proceso de aquí. ¿Vale? De hecho, estas dos las podíamos haber juntado también. Podíamos haber hecho. Si A es menor que 0 o B menor que 0, porque en verdad no nos importa, ¿verdad? Y podemos cargarnos este trozo de código que ya no nos hace falta. Entonces estaríamos, pues haciendo un poquito más sencillo nuestro programa, en el sentido menos breve, pero con la misma cantidad de información. ¿Vale? Entonces esto sería como coger estas dos de aquí sin cambiar la lógica. ¿Vale? Si esto es true. Ok, entonces nos cargaríamos esto de aquí. Si esto es false, nos lleva a otro. Ahora nos lleva a otro, ¿verdad? Que es esta de aquí. Vamos a representarlo. Pues ponemos menor que 5 o A, B
menor que 5. Donde entraremos aquí solamente si ninguna de las notas es 0. Lo importante es que esto tenga 1 de entrada y 2 de salida. True, false. Para representarlo. Aquí, si una de estas, o sea, si se cumple esta condición, pues pasaremos por un proceso previo que sea llamar a los padres. Los padres le pegarán la bronca al niño o a la niña correspondiente. Niño estudia. Si esto es true. Después de eso, aquí ya no hay ningún condicional, aquí seguimos con nuestra vida. Niño estudia. ¿Vale? En cambio, si es false, pues simplemente calcula la media y ya está. Muy bien. ¿Vale? Esto podéis investigar más estudiando, pues, buscando condicionales, UML, y veréis pues un montón de información al respecto. Pero esto es lo más básico de lo básico y el objetivo de aprendizaje en este nivel. Volviendo al código. Hola, Cristian. Vale. Vamos a ver una cosita también, que es... Vamos a repasar un poquito posibles operadores. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso voy a volver a utilizar A, que sería, por ejemplo, 5 menor que 7. B, 5 mayor que 7. En este caso, esto sería true y esto sería false. Yo podría utilizar eso aquí dentro. If A es true, esto es sinónimo, si dejo así A, es lo mismo que hacer esto, Es igual, idéntico. ¿Vale? If A, entonces, pues esto es true. A ver. Vamos a suponer num 1, num 2, 1, num 2. Que tenemos números aquí. If A, entonces es que el número 1 es mayor que el número 2. Que sea lo mismo porque la condición es excluyente. Else, el número 2 es mayor que el número 1. También lo podríamos leer como que... Perdón, esto está al revés. El número 2 es mayor que el número 1. Y aquí el número 1 es mayor que el número 2. O lo podríamos leer en sentido inverso. El número 1 es menor que número 2. Todas las condiciones lógicas se pueden leer de un lado para otro. ¿Vale? Luego también tenemos otra que es, por ejemplo, C igual a num 2. Esto no es una asignación. Si esto es una asignación, esto ahora sí que es un comparador. Esto compara número 1 con número 2. ¿Vale? Por cierto, aquí también sería idéntico que hiciéramos if B. Idéntico. If C, entonces num 1 es igual a num 2. Else, num 1 y num 2 son distintos. ¿Vale? Que también podríamos hacer de
igual a num1 distinto de num2. Esto sería lo mismo, porque esto es, si esto es la comparación de igualdad, esto es la comparación de desigualdad. Y cuando utilizamos este elemento de aquí, lo que hacemos es cambiarle el sentido a lo que estamos haciendo. Veréis que ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si le pongo aquí delante no, esto es como decir no. Si niego esto, si niego C, entonces esto es lo mismo, idéntico que decir que num1 y num2 son distintos. Es decir, si digo var e, ya con esto ya todo el mundo tiene que estar flipando un poco. Esto hay un montón de tiempo para digerir para el que vea esto nuevo, pero e será, o sea, e será tal que, hasta yo me estoy liando, C distinto de D, por definición. Esto siempre será true. Porque no se pueden dar simultáneamente que número 1 sea igual a número 2 y a la vez sean distintos. Con lo cual, E siempre será true. Bueno, esto lo podemos complicar a saco, pero lo que yo quería enseñaros era que esto es el de menor, el de mayor, el de igualdad, el de negación. También podemos, a veces necesitamos decir que sea menor igual que. Entonces, pues tendríamos ejemplo G, tal que número 1 menor o igual que número 2. No lo voy a escribir lo que significa, pero ya lo leo. Esto será true cuando el número 1 sea menor o máximo igual que el número 2. Es decir, podría ser válido a la vez que fuera menor o que fuera igual. Y la contraria sería, esto si lo viéramos en subconjunto, lo que estamos haciendo, por ejemplo, aquí, que es todo teoría de conjuntos, estamos comparando este con este y hay un caso en el que ambos van a ser el mismo. A ver si lo puedo... Qué melón. ¿Vale? Mientras que cuando es menor que o mayor que, tenemos conjuntos completamente excluyentes, o uno u otro. No puede ser simultáneamente uno y otro. ¿De acuerdo? Vale. Esto lo iré escogiendo con la práctica. Y todo esto que he escrito aquí es completamente compatible con con JavaScript si lo adaptamos primero un poquito. Aquí tendríamos copiar esto. Creamos la función getAverage. Todo esto sí que sigue siendo compatible gracias a que tenemos aquí el console brightline que nos enmascara eso. ¿Vale? Y ahora ya podríamos copiar todo este código de aquí. Por cierto, esto no sería, esto sería getAverage. Exams. ¿Vale? Mira, una buena práctica en JavaScript es crearnos un método main también, donde así no tenemos todo esto aquí en plan feo. Creamos un método main. Bonito. Y simplemente lo llamamos aquí abajo. Y ahora ya pasará por aquí, pero no tenemos el código entero desperdigado por todos lados.
Vale. Bueno, pues como veis aquí funciona exactamente igual. La misma lógica. O sea, la misma manera de escribir el código. ¿De acuerdo? Bien, también dijimos que estaba el switch. El switch, vamos a combinar la explicación del switch con lo que explicábamos en enums ayer. Ya podemos empezar a utilizar conceptos. ¿De acuerdo? Más tipicones. Por ejemplo... ya tenemos métodos, también hemos explicado ya lo que son los métodos. Ya por fin empezamos a tener todo. Solo nos faltan las clases y los objetos para poder desplegar todo nuestro arsenal. Pero bueno, voy a crear ahora un método vacío, no hace nada, simplemente lo voy a llamar test switch, para enseñar qué es el switch. No le doy parámetros, lo pongo ahí. Y voy a crear un enum que voy a llamar days of week, días de la semana. ¿Vale? Lunes, martes... No sé si puedo poner acentos, por si acaso no. Miércoles, jueves... ¿Vale? No me preocupo en darle el valor, automáticamente o le doy que lunes es el 1, mejor. Para que tenga ahí lunes 1 y él ya automáticamente le dará todos los valores, ¿vale? Lo pongo público para que sea accesible por todo mi código y todos los demás que me llamen. Y en el switch, yo quiero que, por ejemplo, pues dependiendo del día que sea, te diga, hoy toca algo, una especie de mini calendario, ¿vale? Entonces en el test switch nos van a decir, oye, mira, te van a pasar un día de la semana como parámetro de tipo days of week, que lo voy a llamar current day. Y según esto, yo podía hacer, por ejemplo, if current day es igual a, fijaos, day of week, punto, lunes. Entonces, console write line. Hoy toca, yo qué sé, cardio. Si no, entonces, day of week. Hoy toca, si es martes, hoy toca fuerza, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Y así para cada uno de los que quedan. Bien. Antes que nada, antes que me preguntéis, porque me vais a preguntar, current day, ¿por qué peta aquí? Else, ¿qué falta? Expected, ¿dónde expected? Else if. Es verdad. Gracias, gente. Sí. Para combinarle con otra opción, el else no tiene condición. O sea, si hago esto si es este, bien, y si no, este. No hay otra. Para seguir encadenando condiciones, necesitamos ponerse el if detrás. Correcto. ¿Vale? Y así podemos seguir por todos los días de la semana. ¿Por qué hacer esto y no hacer esto? Bueno, es un tema de performance, porque yo después de evaluar esto, vuelvo a hacer esta evaluación. Y claro, si tengo 7 evaluaciones, pues ¿para qué voy a estar preguntando al procesador una cosa cuando ya lo he excluido? Bueno, podría meter aquí un return, pero imaginar que quiero seguir haciendo código después de todas estas comprobaciones, pues el return ya no me vale. Entonces para eso está el else if. Y nos permite encadenarlo y hacerlo pues hacerlo óptimo. ¿Ok? Y esto para cada uno. Pero existe una forma un poco menos rupestre, digamos bueno, no es que sea rupestre, pero a alguien se le ocurrió hacer un condicional que se llama switch, que está pensado precisamente para estos casos. Y que en la versión de C# 7 para adelante han hecho verdaderas monstruosidades super guays con esto, con patterns, que no vamos a explicar ahora, sino que explicaremos en los conceptos avanzados de arquitectura, pero que nos permite hacer esto que voy a hacer ahora, pero con patrones dinámicos. Le he dado al tabulador para que él sepa, para que me lo vaya sugiriendo y le digo, oye, hazme un switch con el current day. Tabulo otra vez, pon enter y ya me ha creado el equivalente a esto, pero en formato trabajando con un switch. Y así. Es idéntico, pero bueno, pues como está un poquito más visual, ¿verdad? Es como más estructurado.
No estoy seguro que el que inventó el switch lo hiciera para mejorar el if-else. Yo creo que a lo mejor se le ocurrió por otro lado y luego se dieron cuenta que hacían lo mismo, pero dijeron, bueno, mira, ¿por qué lo vamos a quitar? Son dos alternativas. Y esta pues es más legible y así podemos poner una característica. O sea, aquí le pasamos la condición a evaluar. Si el caso es que esto es lunes, y veis para qué sirven los enumerables ahora, que esto es mucho más bonito que poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues después de esto hago un break. Cuando hago el break, o sea, no, después de esta clase hago un break también, sí. Pero después de esta sentencia, aquí pasa todo. Aquí podemos poner un montón de líneas. Podemos hacer varias veces varias cosas. Cuando acaba, incluso también podemos llamar a otra función, a otro método. Cuando acaba, le hace un break y ya acaba el switch y sigue haciendo lo que tenga que hacer. Yo qué sé, pues mandar email con tareas, lo que sea. ¿Vale? Bien, esto mismo funciona casi idéntico en nuestro querido JavaScript. Solo que tenemos que quitarlo de static, quitamos el void. El scope de los case que no llevan. Ya, el scope es automático con esto. Podríamos meter esto, pero es que no se hace así. Se podría hacer, pero como nunca lo he visto. Las líneas estas nos ayudan un poquito a verlo el scope. Para cualquiera que venga de Python también estará muy acostumbrado a trabajar con tabulaciones. Puedes meter en línea. Espérate, luego ahora lo vemos. Espérate un segundo. Vale, aquí le paso un current day. Y este days of week, pues ya veíamos que se hacía con lo del... ¿Cómo era? Days. Lo que pasa es que él no detecta comprobación de tipo. O sea, pues yo lo pongo jueves. Si luego aquí no hay jueves, pues no hay. Punto. Aquí en verdad estaremos pasando un 1, 2, 3, lo que sea. Si yo aquí paso un 7, por ejemplo, como aquí no le he definido que es un 7 en estos días, él no encontrará ninguno de estos, no sabe que es miércoles, no sabe que es jueves, se irá al default. ¿Vale? Porque estos serán undefined. Bien, y esto es el switch. Como veis, a la hora conceptualmente, pues es muy poquito. If, else, if, switch. El operador ternario. Vale, el operador ternario es una forma muy agradable de escribir los if elses. Ya veréis por qué. Porque imaginaros que yo quiero guardar una variable que ponga 5 si hoy es lunes y martes si no. O 6 si no. Pues yo, por ejemplo, tendría que crear una variable que dijera, primero resultado 0. Y ahora, if, por ejemplo, si número, vamos a hacerlo así de igual. Si número es menor que 2, que número 2, resultado, le voy a poner un string, mejor, string. En vez de utilizar este literal, utilizamos mejor el string empty, que es más elegante, es lo mismo. Entonces digo resultado. ¿Vale? Else. Perdón, var no, ya está definido. Y si no, pues el resultado, el número 2, 1 es mayor que el 2. ¿Vale? Esto lo podemos escribir así, pero fijaros que de línea. Necesitamos primero definir aquí una variable y luego las condiciones. Bueno, pues con el operador ternario sería tan guay como hacer esto. Igual a la condición. Si es cierta, me pones el primer caso. Con 2 puntos digo, si no es cierta, me pones el caso 2.
¿vale? Incluso lo podemos poner más legible, si es tan largo, así. En vez de escribir esto, pues escribo esto y es como un poquito pues más guay, ¿verdad? Bien, este operador ternario funciona exactamente igual en JavaScript. Como veis, son tan parecidos ambos lenguajes. ¿De acuerdo? Vale. No bien... Bueno, ahora responderé a las preguntas, pero no nos vamos a meter más a fondo, si es que esto es infinito. El tema de condicionales y lógica da para muchísimo. Recomiendo, por cierto, buscar el concepto de tabla de verdad. Sería, por cierto, no lo he puesto, la combinación. Igual que hemos puesto esto de aquí, igual que hemos empleado el OR. Si os menciono, igual que está el OR, vamos a poner ejemplo de Q tal que A menor que 0 y B menor que 0. Entonces, este Q solo será true cuando las dos sean menor que 0, porque esto es el AND. ¿Vale? Mientras que O será true cuando empleo el O, es como el O normal. Ponme aquí true si esto es menor que 0 o esto es menor que 0. ¿Vale? Entonces, este concepto, estos operadores, se aprenden aprendiendo lo que son las tablas de verdad. Mira, por ejemplo, aquí tenéis tabla de verdad de operadores booleanos. ¿Ok? El si es el AND, perdón, el si no, el AND, el OR, el XOR. Este no os preocupéis, este es un poco raruno para hacer cosas binarias. El que más nos interesa es el AND y el OR. Aquí tenemos lo del si, if, then, el if, else, pero bueno, eso ya es un poco más de flujo, ya lo hemos interiorizado. En fin, tenéis material ahí. Lo vamos a aprender utilizando prácticas que colgaremos en la web de la academia. Entonces, preguntas. ¿Creéis que me dejo algo? Que no... Voy a escribir aquí. True si ambos son menor que 0. True si alguno es menor que 0. Bien, Dai te dice que tiene pregunta. Vale, lo de que puedes meter n líneas sin corchetes. Sí, creo que lo he comentado antes, ¿no? Que aquí en el switch, cuando hago el switch, aquí puedo meter muchas líneas. Sí, es que esto es una notación arcaica que viene de otra época de programación y se ha mantenido así en el C#, cuando lo normal sería hacer un state, o sea, hacer un bloque, ¿vale? Tipo en C# y en JavaScript. Pero nadie escribe un bucle, nadie escribe el switch así, ¿vale? No. Vale, otra pregunta. ¿Hay alguna situación en concreto en la que hay que utilizar el switch en vez del if else? No. Lo que pasa es que el if else siempre es más flexible que el switch. Y el switch, siempre que es posible, siempre que se puede utilizar el switch, es más legible que un if else. Es decir, con el if else podemos hacer todo lo que haga un switch. Con el switch no estoy tan seguro, creo que sí, pero no es tan flexible, porque no es tan flexible encadenarlos, porque es solamente encadenado a la condición específica. Entonces el uso te dirá si puedes utilizar uno u otro. Y cuando los puedes utilizar ambos, el criterio es fácil. Es más legible utilizando un switch, pues utilizo el switch.
Sobre todo si tengo un comportamiento por defecto. ¿Vale? Esto equivaldría al if es lunes, tal. Else if es martes, tal. Else hasta que este es el else final. Pero aquí la gracia es que yo, por ejemplo, podría también agrupar. Que esto equivaldría a decirle if es lunes, tal. If es martes, tal. Else if es miércoles o es jueves o es viernes, entonces tal. ¿De acuerdo? Es una cuestión de clean coding. Puedes llegar al mismo. ¿Ok? Pues bueno, nos vemos en la siguiente clase, que será la de try catch. Y esa, por favor, esta sí que va a ser de 5 minutos. Try catch. ¿Vale? Explicaremos errores. Hasta luego.